Saludo con gusto y le doy la bienvenida en el estudio a Eduardo Guerrero, consultor en seguridad y director de Lantia Intelligence. Gracias por estar aquí, Eduardo. Gracias a ti, Guillermo, por invitarme. Con muchas ganas de platicar contigo por todo lo que está sucediendo. El tema de la seguridad está abarcando al mundo, está abarcando las grandes decisiones a nivel internacional, a nivel regional y a nivel nacional también. ¿Cómo ves el panorama frente a este Donald Trump que está ejerciendo una presión fuerte e innegable ante el gobierno mexicano, que ha llevado a la toma de decisiones relevantes, ¿no? La entrega de 37 perfiles de alto nivel que ya llevan a una suma de 92 en el primer año del gobierno de Donald Trump. La entrega de Ryan Wedding, que ahora dicen que no fue entrega voluntaria, sino detención, y el abogado está haciendo ahí un alegato. En fin, temas que están sucediendo en la relación bilateral que nos hacen pensar en una presión muy fuerte de Estados Unidos hacia México. Dame tu opinión. Pues mira, habría que ir de lo general a lo particular, ¿no? Tenemos primero el planteamiento muy fuerte que se hizo en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento que se publicó hace unos 2 meses, en donde ya de manera muy explícita Estados Unidos habla de áreas de influencia y menciona a México como un componente central de la seguridad nacional de Estados Unidos, y en donde también de manera muy clara dice que la seguridad de México es fundamental también para fortalecer y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí ya se hace claro que vamos en el mismo barco, y Estados Unidos va a presionar con todo a México para que pues arregle sus problemas y el caos que tenemos en materia de seguridad. Nos va a presionar con todo. Yo creo que nosotros deberíamos solicitarle a Estados Unidos acceso a tecnología, lo que hemos platicado ya, un apoyo mayor, pero no sé por qué razón como que México trastabillea, duda, es titubeante, y no nos atrevemos también a poner en la mesa lo que necesitamos nosotros. Y fíjate, aquí paso ya al segundo tema, ¿no? Que es, ¿cuáles son los problemas de México más graves? Yo creo que el asunto que se ha tornado fundamental y también al mismo tiempo muy difícil de manejar es el asunto del control criminal del territorio por parte del crimen organizado. O sea, es un tema que ya se está cobrando un doble tributo a muchos ciudadanos alrededor del país. Hay todo un sistema de recaudación de impuestos criminales muy sofisticado que está afectando pues al ciudadano de pie, pero también a las empresas pequeñas y medianas, incluso también a las grandes, ¿no? Y se ve que ha sido un problema, Guillermo, un tanto intratable. Es decir, no vemos la manera de solucionar esto, y al contrario, se sigue expandiendo la presencia del crimen y de los cobradores de cuotas o del derecho de piso famoso. Y este es un asunto fundamental, sobre todo en las zonas rurales, ha probado ser muy resiliente. Y yo creo que ahí es la materia que quizás también le preocupe más a los estadounidenses, el hecho de que ya el Estado mexicano aparentemente haya renunciado al control de varias zonas en el país, y que esto vaya expandiéndose gradualmente, ¿no? Entonces, la presión que han puesto nosotros, y aquí viene un segundo documento que apenas se publicó el viernes pasado, que fue la Estrategia de Defensa Nacional. Es un documento militar, es un documento que nos habla de que no se va a tolerar un enfoque gradual en el tema del combate al crimen, que se necesitan resultados tangibles en el corto plazo, y que Estados Unidos se reserva el derecho de que si sus socios no son capaces de apaciguar, de neutralizar las amenazas y los riesgos,
entonces Estados Unidos de manera unilateral se reserva el derecho para irse contra estos adversarios o estas amenazas a su seguridad nacional, ¿no? Yo creo francamente ahí, y esta es una alerta que se prendió hace 2 semanas y estuvo muy presente en los medios, de que podría haber una invasión de Estados Unidos a México. Creo que es una exageración. Creo que perderían Estados Unidos y México mucho más de lo que ganarían con una intervención militar unilateral. Creo que con sus limitaciones, por las asimetrías que hay entre los dos países, la colaboración México-Estados Unidos ha mejorado mucho. En este gobierno ha habido un enfoque muy pragmático al respecto y se ha colaborado como nunca, ¿no? Estos casi 100 criminales de alto perfil que hemos trasladado a Estados Unidos, ¿sabes la inteligencia que les estamos brindando y cómo los estadounidenses seguramente están armando el rompecabezas de las redes criminales en todo el territorio nacional? Es tremendo, creo que ahí ha habido una gran apertura, pero lo que me tiene a mí preocupado justamente es que no hemos logrado avanzar, aunque hemos reducido el homicidio, no tanto como el gobierno presume, eso del 40% es una exageración. Yo, digamos, el monitoreo que hago de ejecuciones, de homicidios vinculados a crimen organizado, la disminución que yo tengo es del 16%. Y si vemos los datos oficiales, sin este sesgo que le añaden ellos porque ellos comparan promedios diarios de homicidios en meses que ellos seleccionan, si vemos los homicidios del año 24 contra los del 25, la disminución es del 22%. O sea, es mucho menos que ese 40% que mencionan, pero es de cualquier modo una reducción importante. Pero más allá de esta reducción de la violencia, Guillermo, hay asuntos que están ahí muy prendidos, muy activos, como la extorsión, que ha aumentado también de manera significativa. Estamos hablando de un aumento de extorsión del 25-30% anual. Estamos también con el problema de las desapariciones, que son muy persistentes, y tenemos lugares como Jalisco, como Michoacán, en donde es una tragedia humanitaria, sobre todo con jóvenes mujeres, ¿no? Y con jóvenes que son reclutados por el crimen organizado. Entonces, es ahí donde yo veo que no hemos avanzado, que no hemos logrado revertir estas tendencias. Veo a Cártel Jalisco cada vez más presente en todo el territorio nacional. Ha capitalizado el debilitamiento del Cártel de Sinaloa. Entonces sí hay, digamos, en el balance de fondo, motivos por los cuales debemos preocuparnos, y pues el gobierno debe buscar la manera, primero de invertir más dinero en seguridad y en procuración de justicia. A pesar de que aumentó la recaudación, bajamos el gasto en seguridad en un momento que me parece inexplicable. Tenemos también que mejorar y profundizar aún más la relación con Estados Unidos. Seguimos ahí también con una actitud ambigua y con este discurso soberanista de la presidenta. Y un último punto, tercer punto, es tenemos que presionar más en México a los gobernadores y a los alcaldes de estados y municipios clave para que las cosas mejoren en materia de seguridad. Sí, sin duda. Muchos de ellos están en un picnic, están en un día de campo y tienen que ser presionados por el gobierno federal con distintos tipos de sanciones, denuncias de distinto tipo, para que no se hagan guajes y le entren al toro también. Sí, sin duda. ¿No? A ver, 34,000 homicidios en el breve espacio de gobierno de Claudio Sheinbaum, año y meses, 34,000, más desaparecidos, más feminicidios. Nomás para cerrar este apunte. Este informe del que hablas, que dio a conocer lo que era el Departamento de Estado y ahora es la Secretaría de Guerra de los Estados Unidos para 2026, habla en efecto de acciones unilaterales.
Dicen dentro de los 4 o 5 escenarios que se han venido construyendo que lo más probable es que sea uno intermedio, pero ese intermedio habla de la participación de fuerzas grises, le llaman ellos, fuerzas grises actuando en territorio nacional para atacar laboratorios de fentanilo y detener a perfiles que se dedican a esta actividad criminal. Eso es delicado. La presidenta Sheinbaum dice que no hay operaciones conjuntas. Sin embargo, uno ve que viene el director del FBI a México y casualmente se detiene al señor Wedding y casualmente ese mismo día se le envía a Estados Unidos y casualmente 2 días antes habíamos entregado 37 nuevos grandes perfiles detenidos en cárceles mexicanas como ofrenda en su primer aniversario el 20 de enero a Donald Trump. Es decir, ¿qué está pasando en el vínculo entre Estados Unidos, donde el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum dice una cosa y los hechos dicen otra? Como el avión que aterrizó en el aeropuerto de Toluca sin traer a nadie, nomás vino a recoger a algunos agentes mexicanos que los iban a llevar a Estados Unidos a capacitación. A ver, Eduardo, ayúdame a explicarle a nuestro público toda esta serie de eventos, pues afortunados o desafortunados, no sé. Mira, la estrategia del gobierno estadounidense es como darte una palmada en la espalda y felicitarte por el esfuerzo, pero al mismo tiempo, digamos, darte un pellizcón de llamada de atención y de regaño y de una exigencia mayor. Y con eso ellos han logrado tener más y más concesiones de parte de México, ¿no? Es una estrategia que de hecho Trump dibuja muy bien en su libro del arte de hacer tratos, ¿no? Entonces eso se ve muy bien y es muy claro el patrón en este primer año de Trump de llevar las cosas hasta el borde, hasta el filo de la navaja, y ahí que ya cuando estás en el filo cede un poco, pero tú ya concedes también para que se relajen las cosas, ¿no? Entonces ellos apretaron muy fuerte a principios de la semana pasada, empezaron a haber unos comunicados. Hubo un comunicado conjunto muy amable, entonces decía que la cooperación estaba funcionando, que se iban a hacer, había proyectos futuros para mayor colaboración y mayores logros en materia de combate al crimen y al narcotráfico, etcétera. Y 2 o 3 horas después salió un comunicado de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado diciendo que era inaceptable un enfoque incrementalista en materia de seguridad, que necesitaban resultados con velocidad, con rapidez y tangibles. Y entonces, cuantificables. Esa es la manera, ¿no? Estos dobles mensajes, contradictorios aparentemente, pero diseñados justamente para seguir con la presión a todo lo que da, ¿no? Y bueno, pues se vale, ¿no? Le ha resultado al gobierno. Y nosotros pues estamos en una situación muy compleja porque la verdad, con la dependencia que tenemos de ellos, estamos ya en las negociaciones del tratado, de la actualización del TEMEC, pues no tenemos muchos márgenes de acción. Y lo que yo creo que se está cocinando sí es ya un trabajo conjunto. Posiblemente no haya soldados estadounidenses en suelo mexicano, pero lo que me parece muy claro a mí es que quienes van a diseñar la estrategia, quienes van a dar mucha inteligencia, porque aunque nosotros tenemos mucha información, Guillermo, del crimen organizado, no la tenemos procesada, ni la tenemos en un formato analítico. Ellos sí, ellos con todos estos personajes que les mandamos, cada uno de ellos, Guillermo, es una base de datos que ellos procesan. Son casi que ellos 100 cruzan esa información. bases de datos. Imagínate la información que tienen ellos de empresarios que tienen empresas fachadas, de políticos, de funcionarios de aduanas, de cómplices, de funcionarios del SAT, olvídate. Entonces ellos tienen una cantidad de información que están ordenando por región, que yo creo que si México no hace nada pronto, ellos ya van a ser capaces de armar expedientes
y de judicializarlos. Empezar a actuar. Oye, déjame preguntarte algo, a ver, ¿van a ir contra políticos mexicanos vinculados al crimen organizado? Ya se habla. Bueno, salió la conversación supuesta entre Mario Delgado y Marina del Pilar, en donde le dice, estás sola, ahí haz lo que puedas de ti misma, la gobernadora de Baja California. Pero se habla igual de Rocha Moya, se habla igual de Américo Villarreal. ¿Qué supones que va a pasar? Mira, la presidenta ha estado negando consistentemente el tema de la lista de los políticos, que yo también dudo, francamente, que haya una lista. Pero la reiteración de Estados Unidos de que quien gobierna a México es el crimen organizado hace inevitable pensar, Guillermo, que sí están pensando en políticos. Ahora, aquí también los tiempos son muy importantes. La presidenta apenas lleva poco más de un año en la silla presidencial. Yo creo que necesitamos que esté más consolidada, quizás en la segunda mitad, también después de las elecciones intermedias, ella pueda en ese ámbito actuar. Yo creo que es muy cautelosa, que es muy prudente políticamente. Sabemos además que ella está rodeada de personas de primer círculo del expresidente y ha sido muy cuidadosa en eso, y no creo francamente que se vaya a animar en este momento a unos arrestos de alto perfil político. Pero de que la presión está ahí, sin duda lo está. Ella va a encauzar el asunto con cabezas criminales, yo creo que se va a ir por ahí, y quizás en una segunda etapa, yo creo que 1 o 2 años más, a lo mejor empieza a haber algunos arrestados. Está entre la espada políticos y la pared. Sin duda. Entre su partido y Donald Trump, lo cual la coloca en una posición incómoda, con algo que tú referías al inicio, un gobierno mexicano rebasado y con un control territorial del crimen organizado más allá de lo deseable. Sí, ella ha maniobrado bien y se ha hecho de espacios porque sí ha concedido mucho con los estadounidenses, de entregarles a estos 92, y seguramente se está compartiendo muchísima otra inteligencia y hay un gran ánimo, ¿no? Por ejemplo, lo de Ryan Wedding, pues era algo que ya estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI, y pues se pusieron las pilas. La verdad es que no era tan difícil dar con Wedding. Era un hombre que vivía aquí en la Ciudad de México. Era un hombre que les llaman un criminal de manos limpias. Es decir, era un hombre dedicado fundamentalmente a la coordinación logística y financiera y al tema de los contactos, rutas para el tema del narcotráfico, sobre todo de cocaína. Era un perfil pues muy extraño que si tú cruzas datos de información financiera, de sus transacciones y todo, no era difícil haberlo ya identificado desde hace años. Llevaba más de 10 años operando Wedding acá, pero fue hasta que presionó a Estados Unidos que lo entregamos. Ahí también se ve como una buena administración de estas entregas para también el gobierno mexicano ir maniobrando y hacerse de sus espacios de negociación, ¿no? Interesante. Están pasando cosas, hay que subrayarlo. Y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir al programa, porque son temas relevantes en materia de seguridad, en el vínculo entre México y Estados Unidos, que seguramente se intensificarán rumbo a la revisión del TEMEC, que para nosotros es tan relevante, y pues para Trump dice que, no creo que sea así, pero dice que le da igual. Gracias, Eduardo Guerrero, por estar aquí con nosotros. Un gusto platicar contigo. Igualmente, Guillermo, gracias. Gracias.